un año más de haber sido constituido. Se están celebrando los 100 años de su constitución. Hablar del ejército mexicano es muy complejo. Es un ejército de paz, no es un ejército belicoso que haya sido formado por los militares alemanes. Un poco de historia. El ejército en la Nueva España se va a formar hasta el año de 1764, ya muy tardíamente, luego de que los ingleses ocupan La Habana en 1762 y Carlos III, rey de España y de las Indias, ve la necesidad de fortificar lo que es la Nueva España, el gran tesoro de la colonia española, y es con Juan de Villalba el 1 de noviembre de 1764 cuando llega el primer ejército que se va a entrar en acción en el territorio de la Nueva España. Hay que recordar que nuestra Nueva España tenía un territorio de casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Vamos ya en la lucha de la independencia, vamos a encontrar dos ejércitos, el ejército realista y el ejército insurgente encabezado por Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama y Guadalupe Victoria. Y para 1821 se forma el ejército de las Tres Garantías, este ejército que en febrero de 1821 con Agustín de Iturbide pacta con Vicente Guerrero, y vamos a tener para el inicio del proyecto nacional el ejército trigarante. Y en el siglo XIX vamos a tener el ejército nacional, que es un ejército muy interesante porque es un ejército mal preparado. El país no tenía tantos recursos para tener un cuerpo élite en las Fuerzas Armadas, y poco a poco se va a ir formando. El ejército mexicano del siglo XIX es un ejército valiente, va a dar varias batallas importantes en la defensa del territorio nacional. En 1829 contra la expedición de Barrada, esta expedición de los españoles que tratan de reconquistar la Nueva España. En 1838 la famosa Guerra de los Pasteles. En 1846-48 la intervención norteamericana al territorio nacional, donde perdemos el 50% de nuestro territorio. En 1872 el ejército mexicano da gran batalla al ejército mejor preparado, que era el ejército francés. Y para el siglo XX, en 1914, la intervención norteamericana del 14. Y mañana, 19 de febrero, a 100 años, en este acontecimiento que conocemos como la Decena Trágica de 1913, donde un grupo de contrarios al gobierno constituido, encabezado por Francisco I. Madero, dan un golpe de Estado, y una parte del ejército, la mayor parte del ejército mexicano, va a respaldar y le va a lactar al presidente constitucional, que es Francisco I. Madero, y que va a ser asesinado el 22 de febrero de 1813. Estamos cumpliendo el centenario. Y finalmente el ejército constitucionalista es el que va a dar forma y va a dar paso al actual ejército mexicano, que es una de las instituciones más sólidas y que la ciudadanía mexicana le da mucho prestigio, le da un reconocimiento. Lamentamos la situación que en los últimos 5 años, en una guerra que se le ha declarado al narco, el ejército mexicano ha salido a las calles y la gente se siente seguridad. Muchas felicidades al ejército mexicano. Estimados amigos, vamos a un corte. Que tengan un buen día.